Bueno, hoy me encuentro aquí con Miguel Maldonado, un escritor poblano, ¿cierto? Nadie Que es nos perfecto, trae... ¿ah? No, es bueno, ¿no? O sea, el hecho de estar, por ejemplo, acá en Guadalajara, ¿qué se siente? No es la primera vez que vienes, ya habíamos platicado, decías, ¿qué se siente? ¿Qué se siente salir de Puebla y estar visitando otros lugares de la República, trayendo tus libros? ¿Cómo estás? Sí. Hola, ¿qué tal, Matt? Pues sí, mira, como bien dices, de nuevo aquí en Guadalajara. Pero es que Guadalajara es, la verdad, una ciudad bellísima, con hay siempre movimientos culturales importantes, una vida cultural igual, es constante. Entonces, pues venir aquí es pasársela muy bien, ¿no? Porque muchos escritores, muchos eventos, y la ciudad misma es una ciudad muy caminable, siempre verde, llena de árboles, con espacios públicos amplios, ¿no? Las banquetas siempre generosas, es decir, una ciudad muy habitable. Y pues yo siempre encantado de venir aquí a Guadalajara. En esta ocasión, este fin de semana, se presenta aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica El vuelo de la rosa, y bueno, pues esperando que tengamos pues afluencia y que la gente se interese por este libro, que es un libro que es una ave rara, porque es un libro que, como te decía, se imprimió en tipos móviles, es decir, con metal, con letras de metal, como se hacía hace siglos, y a su vez son textos escritos en el Twitter, en tiempo real, ¿no? En la inmediatez de las redes sociales, ¿no? Y cada texto mide 140 caracteres, porque te acuerdas que antes en Twitter solo dejaba... sí, hasta 140. Entonces, en este libro se sintetizan dos tiempos, ¿no? El tiempo de la imprenta tradicional y por otro lado los tiempos hipermodernos en los que vivimos hoy en día. Así que este libro carga en cada una de sus páginas 500 años. Bueno, El vuelo de la rosa no es el primer libro de poesía que has escrito tú, pero es el primero con este formato, o sea, que juntas tanto los libros que se imprimían así en tipos móviles y a los 140 caracteres que se utilizan usualmente en Twitter. ¿Es el primero con este formato o los demás ya venían así? ¿Por qué este formato? Pues mira, en la poesía, por tratarse de un género de alguna manera breve, se presta para hacer libros un poco más artesanales, más artísticos. No me imagino, por ejemplo, una novela, porque pues, son páginas y páginas, ¿no? Entonces en la poesía, digamos, se presta. Y sí, ya lo he hecho en otras ocasiones. Y de hecho los he publicado con editoriales de Guadalajara. Una que está en el DF, pero que dirige un pintor que me parece muy importante en México, que es Roberto Révora. Dirige la editorial Ditoria. Y otra editorial de aquí de Guadalajara, que se llama Impronta. Con Impronta publiqué Al Circo, son relatos del circo, y los ilustra José Clemente Orozco Farías. Y este editorial me parece además de muy importante, me parece que es un trabajo estético pues impresionante. Y se encuentra, a mí siempre me da me da risa esta ironía de que la editorial Impronta de aquí de Guadalajara se encuentre sobre penitenciaría, esquina con libertad, ¿no? Sí, es algo raro. Y bueno, he publicado con ellos, también te decía, en esta idea de hacer libros un poco más artísticos, para obviamente con una postura, ¿no? La postura de darle al lector una experiencia no solo visual, sino también táctil, una experiencia estética, que hemos olvidado también que los libros tienen por su lado una beta artística, ¿no? Al ser objetos, ¿no? Un libro objeto artístico, y a veces solemos soslayar esta potencia, esta posibilidad que hay en los libros, porque desde siempre los libros han sido una experiencia sensorial. La tinta, ¿no? O sea, es una experiencia olfativa, es una experiencia visual y sobre todo una experiencia táctil. Y con libros impresos en tipos móviles, cuando tú tocas el golpe de la letra, estás ante una experiencia sensorial importante que solemos soslayarla
pero que deberíamos recuperarla porque amplían un poco nuestra experiencia como lectores. Y luego, por ejemplo, el formato que está usando de 140 caracteres, ¿ayuda de alguna forma a que los jóvenes vengan un poco más a la poesía, ¿no? Porque siento yo que de alguna forma la poesía poco a poco hay quien la deja de lado o que no le ponen tanto la atención que necesita, ¿no? Entonces a lo mejor el usar los caracteres que les pueden servir para que, bueno, voy y lo pongo en Twitter para que vean que estoy poniendo poesía de Miguel, ayuda un poco más, ¿no? A atraer a estos jóvenes que de alguna forma se alejan un poco de esto, ¿no crees? Claro que sí, hoy en día acceder a la literatura es mucho más sencillo que antes, ¿no? Digamos que se ha democratizado y se ha socializado en la oportunidad de poder leer, ¿no? Y de acercarse a la literatura. Y ayuda mucho a uno como escritor porque compartes con más personas tu visión del mundo, tu visión de la literatura y en este caso tu visión de la poesía, ¿no? Porque es un tema además que fue escrito todo en Twitter y lo escribí sin creer que iba yo a publicar un libro. Cuando fuimos descubriendo que había ahí un tema que se repetía, que podía darle cuerpo entonces ya a un hilo conductor, y el hilo conductor es el vuelo de la rosa. Como tú sabes, la rosa es tan perfecta que lo único que le hacía falta era poder volar, y de allí parto, ¿no? De esa idea. De esa idea que me sirve también como una metáfora de lo humano, ¿no? De esa búsqueda por la perfección. Y aquí en el libro se va narrando esta historia de la rosa que vuela y desde distintos ángulos, ¿no? Porque se ve una rosa que vuela pero que a su vez ya está decepcionada de volar, o bien una rosa que vuela y no le sucede lo que se imaginaba que le iba a suceder, que es un poco la tragedia humana. Es ¿no? ver nuestra vida desde otra perspectiva, ¿no? Así es, sí, teniendo como imagen raíz o imagen base el vuelo de las rosas, ¿no? Porque hay una parte, por ejemplo, donde la rosa, una vez que vuela, pues tiene que buscar comida por su propia cuenta y tiene que resguardarse en algún lugar y debe decidir a dónde ir. Entonces son estas ironías de la libertad. Una vez conseguida, también tiene sus ataduras, ¿no? Sus necesidades. O bien vuela y uno se imagina que se va a ir a los lugares donde nunca ha habido rosas, ¿no? Como a las fosas, a los entierros comunes o con la gente muy modesta, ¿no? Y en cambio no, se vende al mejor postor, ¿no? Una rosa interesada que se va a posar donde mejor le paguen. Y es, como tú lo dices, ¿no? Es la comedia humana teniendo como símbolo el vuelo de una rosa. Y como dices que nació, el libro nació de la rosa, ¿no? Digo, fuiste publicando entonces distintos poemas al azar y ya después uniste todos los que tenían relación con la rosa. Así fue como nació el libro. Sí, lo describes exactamente como fue. Escribo en mi cuenta de @migrerías. Se llama Migrerías porque son un homenaje a las greguerías. Se parece un poco, ¿no? Mi nombre es Miguel, entonces le puse Migrerías, pero se parece fonéticamente se parece a la palabra greguerías, que es un género que inventó Gómez de la Serna, un escritor español, que es un género que se caracteriza, las greguerías, por ser breves y con cierto humor, ¿sí? Hay una greguería que me gusta mucho de Gómez de la Serna que dice: el elefante es la tetera del bosque, ¿no? Y así son como aforismos, ¿no? Un poco jocosos. Así es que mi cuenta se llama Migrerías en homenaje a Gómez de la Serna y suelo escribir textos breves, un poco con cierto humor algunos. Y di en la cuenta de que había un conjunto de textos que tenían el tema de la rosa en general y otros que en particular trataban el vuelo de la rosa, ¿no? Como metáfora precisamente de la aventura, de los anhelos del hombre, ¿no? De querer alcanzar un sueño y una vez que se alcanza, darse cuenta ¿no? de qué significa alcanzar, ¿no? Te desilusiona o te causa dicha, es decir, todos los colores, ¿no? Y las aristas que puede haber, las posibilidades de la realización. Perfecto.
Pues va a haber presentación del libro, a nuestra compañera Cintia va a tener la oportunidad de estar ahí y a pues platicarnos un poco cómo estuvo, porque ya cuando nos platique ya va a haber pasado la presentación, pero pues mucho éxito, esperemos que de verdad te vaya muy bien y que la gente se acerque y conozca la poesía desde esta vista, que vayan y te sigan en Twitter también, porque digo, no todo se queda como aquí en el libro, ¿no? Dices, ya en tu cuenta posteas también de vez en cuando alguno que otro poema, ¿no? Sí, suelo postear algunos aforismos o algunos poemas. Ahora que ya tenemos hasta 280 caracteres, pues ya mis poemas ya dejaron de ser breves para ser enciclopédicos. Ya se pueden más grandes y luego ya hay hilos, ¿no? Que sí, también puedes seguirle la historia. Entonces, ¿es la única red social que tienes en el Twitter o te podemos encontrar en otro lugar? Sí, bueno, está también el de la revista. Como sabes, yo dirijo la revista Uni, que es la revista de literatura de la Autónoma de Puebla. Es una revista muy loca, ¿no? Este número está dedicado a los poemas sobre el hambre de Perú. Y tiene aquí una mordida, ¿no? Es un suaje. Y cada número es distinto, cada número se dedica a un tema y se diseña de manera muy atrevida. Hemos ganado ya, bueno, no hay que presumir, ¿verdad? Pero ya ha ganado premios y cosas así por el diseño gráfico. Sí. ¿Y esta también la podemos encontrar en cualquier librería? ¿O sí, la encuentras en los Ambors, en diversas librerías. Y también tiene su sitio Twitter donde yo estoy, ¿no? Que se llama Unidiversidad, revista Uni. Y ahí podemos también encontrarnos. Perfecto. Entonces, El bulo de la rosa de Miguel Maldonado y bueno, pues la revista Uni para que también vayan y la busquen. ¿Hay algún nuevo proyecto aparte de esto que estarás preparando, que nos encontraremos en la FIL tal vez o después? Pues no, mira, en la FIL van a encontrar obviamente El vuelo de la rosa. Estoy trabajando unos textos sobre el lobo, son relatos, entre relatos y poemas. También con esta idea del lobo como una metáfora de estos polos opuestos entre el instinto, por un lado, y la nobleza y la lealtad humana por el otro. El lobo me parece que encarna a los dos, porque finalmente es un animal salvaje, ¿no? Que es protagonista del instinto humano, ¿no? en la literatura, pero también tiene un lado canino, porque no es un perro, pero es un canino, ¿no? Y por lo tanto tiene este lado noble, leal, ¿no? Y esta combinación fiel, ¿no? Esta combinación precisamente a mí me seduce y me ha llevado a explorar un poco el lado de este nudo entre el instinto y la nobleza. Perfecto, pues estaremos esperándolo con muchas ansias también. Y pues ya saben, muchísimas gracias, Miguel. Busquen los libros, nuevamente Sanborns, Fondo de Cultura, ¿dónde más podemos encontrarlos? En las librerías del Educal, en algunas librerías universitarias también, y por supuesto en Gandhi y las otras librerías comerciales. Perfecto, entonces síganlo en Twitter. Pregúntenle cualquier cosa, yo sé que les va a responder y que va a estar pues ahí dispuesto para platicar cualquier duda. La poesía es algo muy hermoso y debemos conocerlo un poco más y abrirnos a todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Nos estamos viendo, esto fue para la Radio del Área.